Bienvenidos a La Reescritura, el podcast que desentierra las historias de mujeres poderosas enterradas bajo siglos de calumnias. Cuando escuchas el nombre de Elizabeth Báthory, ¿qué te viene a la mente? Probablemente la condesa sangrienta, la aristócrata húngara que supuestamente torturó y asesinó a cientos de jóvenes vírgenes para bañarse en su sangre y preservar su eterna juventud. Es una leyenda gótica, una obra maestra del terror. Pero, ¿y si te dijera que la Condesa Sangrienta es una de las grandes noticias falsas de la historia? ¿Una invención úrdida por hombres que no podían tolerar a una mujer en la cima del poder feudal? Exacto, pero pues hoy vamos a desmantelar el mito de Elizabeth Báthory, la mujer más rica y poderosa de Hungría, y a exponer una verdadera, mucho más mundana y mucho más política. Para entender el destino de Báthory, debemos situarnos en el reino de Hungría a finales del siglo XVI. Elizabeth no era una noble cualquiera, era parte de la familia Báthory, una de las dinastías más influyentes de Transilvania. Se casó con el conde Ferenc Nadasdy, un general conocido como el Héroe Negro. Su vida no era un cuento de hadas gótico, era la de una administradora militar y terrateniente de enorme capacidad, mientras Nadasdy estaba en las guerras contra el Imperio Otomano, quien gobernaba sus vastos dominios, gestionaba las finanzas y defendía las fortalezas. Elizabeth Báthory. Ella no era solo la esposa del conde, era una ejecutiva de poder en un mundo dominado por hombres. Y aquí es donde empieza el problema. Pues a principios del siglo XVII la situación financiera del Reino de Hungría era precaria. El rey Matías II debía enormes sumas de dinero a varias familias nobles, incluida, ¿lo adivinaron?, la familia Báthory. Tras la muerte de su esposo en 1604, Elizabeth se convirtió en la acreedora de facto del rey. Una mujer con tanto poder financiero era un peligro total. Además, su familia estaba en el centro de luchas políticas y religiosas. Elizabeth se había convertido en un obstáculo. Era rica, independiente, y su poder la hacía una candidata perfecta para ser sacrificada políticamente. Y bueno, pues para todo esto, una pregunta es, ¿cómo se neutralizaría a una mujer así? No se la derrota en el campo de batalla, se destruye su reputación. ¿Qué quiere decir? Su fortuna y su linaje eran tan grandes que solo podían deshacerse de ella con una acusación tan monstruosa que nadie se atrevería a defenderla. La acusación llegó de la mano de György Turso, el palatino de Hungría, amigo de la familia de Elizabeth, pero leal al rey Matías II, y con sus propios ojos puestos en las tierras de la condesa. En 1610, Turso inició una investigación. No fue un juicio formal, fue una recopilación de testimonios, muchos de ellos obtenidos bajo tortura, de sirvientes que supuestamente presenciaron los crímenes. Los cargos: tortura, asesinato de campesinas locales y el gran giro teatral, el baño de sangre. Analicemos los hechos históricos, los hechos que se desmienten. 1. Cientos de víctimas. Los números varían salvajemente de 80 a 650. Los historiadores modernos concluyen que muchos de estos nombres fueron extraídos de rumores y declaraciones forzadas. 2. La condesa nunca fue juzgada. Turso la arrestó y la encerró en su propio castillo, Szekse, en 1610, donde murió 4 años después. Nunca fue llevada ante un tribunal. ¿Por qué? Un juicio real habría expuesto la debilidad de las pruebas y habría sido un escándalo político mayúsculo. 3. El motivo del baño de sangre. No aparece en los registros del juicio. Es un adorno literario que se surgió mucho después de su muerte, popularizado por el jesuita László Turoczki en 1729, más de un siglo después del arresto. El verdadero horror no fue suficiente. Se necesitaba un elemento de brujería o depravación femenina para garantizar la condena moral eterna. Lo que sí estaba documentado y lo que realmente selló su destino fue la deuda de la corona. Al declarar culpable de crímenes tan atroces, el rey Matías II pudo confiscar sus tierras y convenientemente liquidar la deuda que tenía con ella y su difunto esposo.
Turso, por su parte, se aseguró una parte considerable de la fortuna. El móvil no era la justicia, era la avaricia y el poder. Elizabeth Báthory fue condenada por los cronistas, los hombres que escribieron la historia que leemos hoy. La historia que nos llegó es la versión de los vencedores, hombre que necesitaban eliminar a un rival, política, y que de paso disfrutaron construyendo la figura de la mujer monstruosa. Es un tropo que vemos repetirse una y otra vez en la historia. Si una mujer tiene poder, es bruja. Si una mujer tiene riqueza, la consiguió de manera nefasta. Si una mujer es independiente, es una amenaza a la estructura social. Convirtieron a una brillante estratega financiera y política en una sádica desequilibrada. La transformaron de una víctima de la conspiración estatal a una figura de pesadilla. Y la historia de la Condesa Sangrienta ha sido más duradera y emocionante que la tediosa verdad de la intriga política y la misoginia. Elizabeth Báthory perdió su libertad y su vida, pero con este podcast al menos podemos empezar a devolverle algo más importante, su verdad histórica. La próxima vez que escuches la leyenda de la Condesa Sangrienta, recuerda que no estás escuchando una historia de terror, sino un cuento de advertencia, un recordatorio de cómo el patriarcado y la ambición pueden confinar la fuerza de una mujer a una celda de piedra y su legado a un mito monstruoso. Gracias por acompañarnos en la reescritura. Pueden encontrar las fuentes que desmienten toda la historia de la sangre y confirman la conspiración aquí abajo en la caja de comentarios. Bueno, nos vemos la próxima semana cuando desenterremos la verdad de la narcosatánica. Esperen para más. Hasta entonces, recuerden, la historia está escrita por los que ganaron, pero podemos volver a leerla.